Buenas, les habla Jorge Castellanos Claramunt, profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de Valencia. La cuestión que vamos a tratar en este marco de la recomendación sobre la ética de la inteligencia artificial de la UNESCO es en concreto la materia de la participación, la gobernanza y colaboración adaptativas y de múltiples partes interesadas. Cabe hacer una prevención, una indicación previa, y es que la propia recomendación en su disposición final ya determina que ninguna de las cuestiones a tratar en la mencionada recomendación tienen una entidad autónoma o pueden analizarse de manera completamente ajena a todas las demás cuestiones que se tratan, de manera que, además de este trabajo, el resto que componen el proyecto que ahora mencionaremos guardará por motivos obvios una relación directa con muchos de los aspectos tratados y, pese a que trataremos evitar las reiteraciones indebidas, desde luego va a haber que hacer siempre alusión o referencia a cuestiones más allá de la propia participación, aunque el objeto central de esta explicación será realmente hablar sobre la participación y el modo de gobernanza desde un punto de vista también de la relación con la inteligencia artificial. Cabe decir de antemano que esta actividad, esta exposición, se centra en la materia del proyecto que lidera el profesor Lorenzo Cotino, catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Valencia, sobre precisamente la nueva recomendación de la UNESCO sobre la ética de la inteligencia artificial, los derechos humanos y los ODS. Obviamente la participación ciudadana, la participación política es un derecho humano reconocido en el artículo 21 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, de manera que tiene una relación directa también dentro de los ODS. Se encuentra ese reconocimiento a fomentar sociedades pacíficas, democráticas y en los que se funde también la participación, y obviamente también en el propio contexto en el que nos encontramos, la inteligencia artificial abarca e inunda prácticamente todas las cuestiones que tienen que ver con la cotidianidad, de manera que la participación en ella también va a tener un claro efecto en la propia ciudadanía, de manera que la relación y coligación de todos los elementos de los que vamos a tratar se da por hecha. La primera cuestión que debemos, por tanto, tener en cuenta va a ser la relativa a qué es lo que dice exactamente la recomendación sobre ética de la inteligencia artificial de la UNESCO en clave participativa, es decir, que guarda relación directa con esa participación. Ya veremos desde los diferentes niveles a los que se va a ir acometiendo esa participación. Porque lo primero que tenemos que tener en cuenta es que cuando hablamos de participación, la propia recomendación en ocasiones establece varias diferenciaciones de a qué se refiere, es decir, vamos a partir de la base de la participación en tanto que derecho humano, y como reiteradamente se dice en la propia recomendación, debe seguirse un escrupuloso respeto de los derechos humanos y por tanto el derecho a participar es un derecho humano más, así que un derecho humano más y con todo lo que ello conlleva, así que obviamente se tendrán que respetar en cualquier ámbito de la inteligencia artificial también esa cuestión participativa, y veremos también qué efectos tiene sobre la modulación de la información que se recibe, las brechas digitales en cuanto al acceso a la información, etc. Y también la propia participación en esa elaboración, en esa gobernanza, en tanto que viene auspiciada por la inteligencia artificial, pero en el propio desarrollo de la inteligencia artificial. Como veremos, la recomendación de la UNESCO se mueve entre diferentes niveles y va oscilando entre el alejamiento y el acercamiento en ese sentido al concepto que vamos a tratar. Lo primero que tenemos que ver es una mirada general sobre esta propia recomendación y tener en cuenta de qué trata esta recomendación y cómo lo podemos posteriormente encauzar a la cuestión participativa. La dinámica va a ser que a través del texto más relevante en materia participativa de la recomendación iremos poniendo la mirada especialmente en alguna cuestión más específica sobre aquello en lo que queremos reflexionar. En este caso, la mirada tiene que ser genérica, tiene que ser alejada de la materia concreta, porque vamos a ver sobre qué versa esta recomendación. En este sentido, la ética de la inteligencia artificial tiene que verse como una reflexión de carácter normativo, sistémico, pero sobre todo integrado en un marco global, multicultural y evolutivo de los propios valores y principios que integran esta propia recomendación, de manera que
el objeto de esta recomendación precisamente sea el de guiar a las sociedades a la hora de afrontar de manera responsable, que también es un elemento primordial en este sentido, los efectos conocidos y sobre todo los desconocidos a través de las tecnologías de la inteligencia artificial. Luego veremos cómo, en este caso concreto, abordamos esa cuestión en materia participativa, pero se verán también otras cuestiones relativas al género, relativas al ámbito de la economía, al ámbito laboral y cómo va afectando la evolución de la inteligencia artificial en este sentido. También es cierto que la propia condición de recomendación de la UNESCO, es decir, ante la ausencia de un elemento normativo que realmente genere un escenario jurídico un poquito más claro, se van planteando cuestiones de una manera quizás excesivamente amplia, pero es que no puede ser tampoco de otra manera al tratarse de este tipo de documento que se lleva a cabo. De manera que es verdad que habrá que tener en cuenta que la posterior regulación, la posterior aplicación de políticas públicas que integren la inteligencia artificial en el desarrollo de las sociedades necesariamente va a beber, al menos como fuente en el ámbito educativo, en el ámbito del desarrollo social, precisamente de la UNESCO, que se dedica a eso. A fin de cuentas, toda evolución normativa posterior, al menos ese es el objetivo de este documento, es que tenga como referencia esta recomendación, que a su vez tiene como base el respeto a la dignidad humana, el bienestar y la prevención de daños, precisamente apoyándose en la ética para desarrollar la ciencia y la tecnología. Desde luego, en todas las cuestiones de la inteligencia artificial que y ya desde hace un tiempo también, van incorporándose en el día a día de los ciudadanos, el hecho de que haya un componente ético y a través de él se construya una respuesta jurídica es fundamental, precisamente para evitar un desarrollo indebido y, por tanto, una capacidad de generar un impacto en la vida de las personas que sea especialmente nocivo o dañino. Ante ese riesgo latente, más allá de la ciencia ficción o incluso de la literatura, que ha dado también pie a pensar algún tipo de la singularidad de las máquinas, que aprendan por sí mismas y que puedan, por tanto, influir en la vida de las personas de manera totalmente alejada del criterio humano, para sentar también las bases de no crecer en estas cuestiones, sino que entablar un marco ético y a través de él construir una base jurídica, pues también tiene sentido el desarrollo de estas documentaciones. Obviamente, dentro de las ideas previas para el desarrollo de esta recomendación, pues hay una serie de considerandos, de recomendaciones. En este caso, se da por hecho una verdad que es bastante asimilable o asumible por todos, y es que son de gran utilidad para la humanidad, siempre y cuando obviamente sean llevadas a cabo de una manera ética y correcta. Entonces, ante ese posible impacto, lo que se recomienda o lo que se expone en este documento es que haya un claro respeto sobre la dignidad humana, los derechos humanos y las libertades fundamentales, que se genere con ellos la igualdad de género y, por supuesto, ahí les remarco la cuestión de la democracia, que va a tener una relación directa con el ámbito participativo en los distintos niveles que ya hemos, aunque sea esbozado en el inicio de esta exposición. También tendrá efectos sociales, económicos, por supuesto políticos y culturales, todo lo relacionado también con el medio ambiente. Obviamente, este es el marco de referencia a través del cual se va a ir desarrollando esta recomendación. Dentro de esos elementos de considerandos, también reconocimientos, pues también se reconoce la influencia directa que va a tener en este elemento social, que es también el propio desarrollo de la educación en el conocimiento de la era digital, de la cuestión informática y también en el diferente modo de afrontar las realidades por parte de las generaciones posteriores. Es curioso también que sirva no como crítica, pero sí como reflexión, que hay siempre en la recomendación una constante idea de que hay que tener en mente a las generaciones futuras, hay que tener presente cuál es el mundo que se deja a las generaciones futuras y en este sentido también cómo se plantea la inteligencia artificial, al menos en este proceso, va a determinar también cómo se encara esta situación en el futuro. Desde luego, con ese planteamiento, la educación es un eje sobre el que gravitar cualquier cuestión ética y normativa futura, pero en ocasiones se percibe
una concepción de la educación, incluso de la cuestión tecnológica, un poco distante de cómo se afronta, al menos desde el ámbito educativo, esa relación con las generaciones más jóvenes. Se habla siempre del problema de la brecha digital, precisamente con las sociedades ricas y pobres, y luego dentro de las propias sociedades también en el elemento a veces más allá de económico, que por supuesto una distancia en cuanto a generaciones también supone una cierta barrera, pero eso se interpreta como una posición negativa respecto de las generaciones más veteranas, con mayor experiencia vital, lo cual no siempre responde a la realidad, pero también se enfoca el modo de afrontar la educación de una manera un poco anquilosada y no respondiendo también a las generaciones futuras, de manera que ese compromiso con las generaciones pasadas y sobre todo con las generaciones futuras se ve un poco empañado por un planteamiento un poco estático y no dinámico precisamente, lo cual es paradójico respecto a lo que se quiere plantear. Es decir, se sobreentiende que las generaciones con mayor edad van a estar un poco alejadas de estos elementos y hay que tener cuidado con ello, pero luego se plantean unos elementos de calado educativo que también deja bastante que desear en cuanto a la concepción real de cómo enfocan la cuestión educativa las generaciones posteriores. No tiene nada que ver el modo de aprendizaje y la relación digital de las generaciones de ahora, que por ejemplo inician su etapa escolar y posteriormente o recientemente la universitaria, con aquellos que ya han desarrollado todo su periodo educativo desde una perspectiva completamente analógica y sin embargo son precisamente aquellos por los cargos de responsabilidad que ostentan, que son los que enfocan la cuestión, y esta alfabetización mediática e informacional de la que se habla se enfoca desde un punto de vista educativo un poco alejado de estas nuevas generaciones. Valga ello como reflexión en este sentido. Bien, obviamente, para llevar a cabo estos principios y valores éticos en clave participativa, en clave democrática, pues obviamente habrá que desarrollar políticas y normas jurídicas que estén basadas en los derechos y sobre todo que tengan un respaldo al rápido desarrollo tecnológico. De nada sirve generar espacios o cuestiones relativas a las nuevas tecnologías que vayan a ser obsoletas en el corto periodo de tiempo, de manera que no se trate de acotar concretamente una porción de la realidad, sino tener una visión un poquito más amplia que permita esa amplitud en algún momento de generar unos espacios en los que entren nuevas tecnologías que ahora simplemente podemos sospechar o simplemente soñar. Bien, obviamente estamos hablando siempre de una cuestión ética, de una consideración del respeto a los derechos humanos y a las libertades de los ciudadanos. Obviamente la Declaración Universal de Derechos Humanos del 48 tiene que tener una posición preeminente. A lo largo de la recomendación de la UNESCO se habla extensamente del respeto a los derechos humanos y que ese debe ser el punto de partida. Ya les digo que el artículo 21 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, ahí mencionada esa declaración, habla sobre el derecho de participación política. También más abajo en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos del 66, en concreto en su artículo 25, encontramos también ese derecho a la participación, ya en una cuestión más reglada jurídicamente, en tanto que es un pacto internacional y que los estados que suscriben el mismo pues ya se obligan en ese sentido. Y luego a nivel español tenemos el artículo 23 de la Constitución española, que también refrenda esa consideración, más allá de los posteriores también estatutos de autonomía y en general la protección de este derecho fundamental en todos los sentidos de la palabra, desde el punto de vista constitucional y también desde el punto de vista social. Pues bueno, dentro de esta amalgama de normativa que implica también la protección del derecho de participación, pues se encuentra esta retahíla de convenios y declaraciones que desde luego suponen el punto de partida para generar cualquier tipo de posterior regulación sobre la inteligencia artificial desde un punto de vista ético. Bien, a fin de cuentas, para centralizar y focalizar un poquito la cuestión, cuando hablamos desde el punto de vista de la inteligencia artificial, pues a fin de cuentas lo que se trata es de procesar información, el algoritmo a fin de cuentas esa concatenación, esa secuenciación de los datos que se van introduciendo, y con ello se llega a resultados sobre predicción y adopción de decisiones en entornos materiales y virtuales. De ahí que llame un poquito la atención el hecho de que en ocasiones la recomendación parece que apela a la participación cívica y a la participación ciudadana como una serie de elementos a tener en cuenta para el propio desarrollo de la inteligencia artificial,
lo cual a bote pronto es un poco complejo porque son materias, desde luego, muy lejos del conocimiento medio. Incluso me atrevería a decir que hay que tener un conocimiento muy exhaustivo sobre la cuestión para poder tener una opinión firme en el propio desarrollo y evolución de esa inteligencia artificial y, por tanto, de esa programación algorítmica. Y luego parece que en otras cuestiones, que veremos también en esta recomendación, parece que hace mención efectivamente a ese derecho a participar y a fomentar esa participación cívica y participación ciudadana derivada de la protección que ya hemos visto de la democracia y, a fin de cuentas, de los efectos sociales de la inteligencia artificial. Juega en ocasiones con esos dos términos, perdón, no con esos dos términos, sino con esas dos acepciones del mismo término, y en ocasiones genera hasta cierta confusión, o al menos la falta de claridad en algunos de los elementos da la sensación de que en ocasiones se está refiriendo a una cosa y en el párrafo siguiente a una cosa diferente. Bien, desde luego, y aquí sí que vemos la cuestión desde el punto de vista participativo, en el sentido más amplio de la palabra, es decir, de participar en el ámbito democrático de cualquier sociedad, los sistemas de inteligencia artificial lo que van a traer en cuestión de materia ética es precisamente un impacto en la toma de decisiones, un impacto en el acceso a la información, por ende un impacto en la propia democracia y en los derechos humanos y libertades fundamentales como consecuencia o corolario de todo lo anterior. Por tanto, aquí sí que estamos viendo cómo la recomendación tiene en cuenta que va a haber una cuestión ética claramente a tener en cuenta en la relación de los ciudadanos con su propia democracia o con su propio desarrollo democrático. Así que la inteligencia artificial, en función de cómo se regule, cómo se desarrolle y qué impacto tenga en la vida de las personas, podrá tener un efecto positivo o negativo, por ejemplo, en el acceso a la información o en la propia concepción democrática de las sociedades. Si se manipula una determinada información o se extraen una serie de datos de los ciudadanos en concreto para tratar de conducirles a una determinada posición, no necesariamente esto implica una posición antijurídica o ilícita, sino simplemente que se recopile una información para sustentar una posición global o colectiva o tratar de insertar esa posición dentro de una colectividad precisamente como refuerzo de la colectividad. Todo esto son planteamientos que se pueden hacer simplemente con una concepción sencilla un poco de esta cuestión que es tan compleja, y es recopilar una serie de datos y utilizarlas en un determinado sentido para modular un determinado comportamiento. Cuando eso lo hacemos en un ámbito más prosaico, como por ejemplo sea el desplazamiento dentro de una ciudad, no nos lleva a un dilema ético a priori, no nos lleva a un dilema ético de ningún tipo. Es decir, si se nos plantea desde el punto de vista de la inteligencia artificial que la ruta más adecuada para ir a un determinado lugar es esta, en función de la variable del tráfico, de nuestros recorridos habituales, da igual, de los datos que se introduzcan, no nos suscita ningún tipo de problemático democrático. Si lo que se trata es de facilitar algún tipo de toma de decisión con la inserción de unos datos que conducen a una conclusión política o que conducen a un posicionamiento político, la situación varía. De manera que ahí sí que hay un claro dilema ético, una cuestión ética en cuanto a hasta qué punto esa acumulación de datos o ese tratamiento de datos pueden llevar a modular una cuestión tan íntima desde el punto de vista democrático como cuál es la forma en que nos decidimos, aunque decidimos cómo se gobiernan nuestras propias sociedades. Esa es una cuestión, desde luego, de referencia a tener en cuenta para tener una visión clara de la situación, y que es respecto de la acepción que decíamos de la participación en tanto que participación política en las sociedades, no de participación en el desarrollo de los sistemas de inteligencia artificial, que es otra acepción que en ocasiones se emplea a lo largo de la recomendación. Bien, en la propia materia que estamos viendo se habla de que hay que tener especial atención a la participación cívica, de manera que cuando habla de educación, como un criterio claro desde el punto de vista de la UNESCO a desarrollar con la ciencia, la cultura, la comunicación y la información, obviamente la educación como sistema preeminente, pues bueno, ya se habla ahí de que ese proceso de digitalización exige nuevas prácticas educativas y con ello una reflexión o una evolución respecto incluso de la participación cívica. Aquí no está haciendo referencia a participar en el desarrollo de la inteligencia artificial, sino al desarrollo de la participación o de la educación previa para una participación posterior en el ámbito de la propia democracia. También en la otra acepción relativa a la cultura, pues aquí habla también de que esa cultura
en manos de unos pocos, lo que puede tener consecuencias negativas para la diversidad, el pluralismo, los medios de comunicación, la participación y la igualdad. Sustituyamos cultura por la utilización de los datos y estamos en el mismo planteamiento que hemos mencionado con anterioridad, es decir, se pueden modular comportamientos de grandes grupos de personas si tenemos una utilización de los datos y las posibilidades de la inteligencia artificial ello lo permite para modular grandes comportamientos de la sociedad. De manera que es otra cuestión a tener en cuenta, no en la participación en el desarrollo de la inteligencia artificial, sino en la propia participación democrática posterior. Obviamente, ya les decía al principio que el respeto a los derechos humanos, la dignidad humana como eje fundamental y las propias libertades fundamentales de los ciudadanos, pues es un elemento clave dentro de este documento de recomendación sobre la inteligencia artificial por parte de la UNESCO. Así que la dignidad humana, pues obviamente tiene que ver con ese reconocimiento de que cada ciudadano es único o que tiene un valor en sí mismo, de manera que cualquier tipo de modulación o agrupación de datos para aglutinar comportamientos que deberían ser individualizados, pues también tiene una consecuencia negativa desde el punto de vista de la dignidad humana, si lo queremos enfocar de esa manera. De manera que como no puede haber una discriminación o no puede tomarse como un valor diferente de ningún ciudadano por ningún tipo de cuestión de género, edad, idioma, religión o cualquier otro motivo, desde luego por sus propios datos o la propia modulación de sus datos no debería dar pie a esa posible manipulación. Bien, lo que se plantea también es que precisamente la inserción de la inteligencia artificial tiene sentido en la medida en que mejore la calidad de vida de las personas. Toda aquella implementación de medidas de inteligencia artificial que no generen un mejor desarrollo de la vida de las personas, pues no tendría ningún sentido que se emplearan, de manera que hay una cuestión ética, pero también de mera efectividad. Obviamente, si se introdujera, lo que se estaría teniendo en cuenta aquí es que mejora el posicionamiento político, económico de un determinado sector a costa de la mejora de la calidad de vida de los seres humanos. De manera que eso también es una cuestión a tener en cuenta para evitar el desarrollo de cuestiones que vayan contra la propia ética social o política de las sociedades. Bien. Las personas, y aquí es la otra acepción que se emplea, dice las personas pueden interactuar con los sistemas de inteligencia artificial a lo largo de su ciclo de vida y recibir su asistencia. Bien, pueden ser empleados en ese sentido para el desarrollo de la vida de las personas y en ese marco las personas nunca deberían ser cosificadas, su dignidad no debería ser menoscabada de ninguna otra manera. Es decir, en esa interacción con los ciudadanos, con los seres humanos, pues obviamente no pueden ser reducidos a la simple consideración de un dato y un tratamiento en ese sentido en cuanto a cosificar al ser humano, pues sería también contrario a la propia concepción humana de los seres humanos. Aquí ya no entra en juego tanto esa participación democrática, sino la propia participación en la evolución de la inteligencia artificial o cómo la inteligencia artificial podría superponerse a la propia concepción única o vital de los seres humanos. Ahí es otra cuestión que plantea dentro de esta amalgama de consideraciones que se van introduciendo en la recomendación. También veíamos que dentro de las cuestiones a tratar, además de la participación, pues teníamos en cuenta la gobernanza y la colaboración adaptativa y de múltiples partes interesadas, que es el segundo de los aspectos respecto a generar un gran, no consenso, pero sí el mayor intercambio posible de información para desarrollar la inteligencia artificial de la manera más óptima posible. Pues aquí la propia recomendación involucra a los gobiernos, obviamente, en tanto que la gobernanza de las democracias o de las ciudades, o de los ámbitos políticos, pero también al propio sector privado, a la sociedad civil, a las organizaciones internacionales, a las comunidades técnicas y las universidades, deben respetar los instrumentos y marcos de derechos humanos en sus intervenciones en los procesos que rodean el ciclo de vida de los sistemas de inteligencia artificial. Aquí ya no estamos hablando de lo que hemos mencionado con anterioridad, de esa participación en un escenario democrático y cómo puede verse modulada por la influencia de la inteligencia artificial con los componentes éticos que ello conlleva, sino que aquí estamos hablando de qué perspectivas deben introducirse para que se produzca un desarrollo de esta inteligencia artificial de manera óptima y todos aquellos que deben estar incluidos en ese proceso participativo, en tanto que no se deje nadie fuera, como la sociedad civil, el sector privado o la propia gobernanza o los propios gobiernos, perdón, en su marco de gobernanza, así como instituciones como las universidades o las comunidades técnicas para desarrollar cualquier tipo de cuestión. Esa es la otra participación a la que se hace mención en esta recomendación, en el sentido en el que
en todo ese proceso también participa de alguna manera los amplios sectores de la sociedad, pero aquí ya no estamos hablando de una participación democrática, de una participación como un derecho humano, sino una participación en un proceso para el mejor desarrollo posible de la inteligencia artificial. En ese sentido, aquí ya entramos en el escenario de que debe garantizarse precisamente ese ámbito amplio que garantice la diversidad y la inclusión. Entonces, en este sentido, lo que trata de decir la recomendación es que habría que promover esa participación activa de todos los grupos o personas, con independencia de su raza o cualquier otro motivo. Es decir, integrar en la medida de lo posible la participación en ese desarrollo de la inteligencia artificial. No en el escenario democrático que puede verse amenazado, sino en el propio desarrollo de la inteligencia artificial. Aquí vemos claramente la diferenciación de los dos componentes que se desarrollan en este texto. Ya decíamos antes que dentro de los ODS, pues también la situación de vivir en sociedades pacíficas, justas e interconectadas era uno de los objetivos de la Agenda 2030, dentro de los objetivos de desarrollo sostenible. Entonces, esa noción de interacción entre los seres humanos para conseguir un objetivo común, que básicamente sería un aspecto participativo de manera amplia, pues bueno, lo que intenta es que todas las partes pueden progresar debido a la propia colaboración. Vivir en sociedades pacíficas implica ello, de medida que ese valor de la justicia que impera en esas sociedades y esa interconexión entre los componentes de la sociedad lo que requiere es un cierto vínculo orgánico, inmediato y no calculado de solidaridad, que es lo que emplea textualmente la recomendación, y lo que busca también es tender a fomentar esas relaciones pacíficas. En ese sentido, cualquier desarrollo de sistemas de inteligencia artificial tiene que ir en esa misma línea. Bien. Obviamente, volvemos un poco a la cuestión de la dignidad humana, no generar ni segregación ni cosificación de seres humanos ni de las propias comunidades. Aquí entra en juego tanto la consideración de la participación de los ciudadanos como la participación de las comunidades globales respecto de llegar a un proceso más o menos lineal de evolución de la inteligencia artificial en la mejora de la calidad de los seres humanos. Si hablamos de toma de decisiones de manera autónoma o que pueden tener incidencia en la libertad de las personas, hablamos también de cómo puede incidir en colectivos como pueden ser organizaciones sociales. Entonces, tiene que haber un respeto ya no solo a la dignidad humana, sino a la evidencia de que el tratamiento genérico de grupos sociales, en ese sentido, pues también puede generar un cierto desapego de esta evolución tecnológica. Hay que tener en cuenta también que no todas las sociedades evolucionan a la misma velocidad, pero sí que hay que tener presente que en la medida de lo posible la UNESCO lo que abordará será una evolución lo más adecuada y más o menos paulatina de todas las sociedades en este sentido. Obviamente, dentro del desarrollo de estas decisiones, si hablamos de la inteligencia artificial, y aquí entran en juego tanto una cuestión como otra, habrá que tener en cuenta que la decisión última siempre tiene que responder a un criterio, aunque sea auspiciado desde un punto de vista de un humano, es decir, haber una superposición de niveles, de manera que en último término siempre podamos reconducir la cuestión a o una institución o una persona concreta que haya tomado algún tipo de posición en ese sentido para programar o para determinar algún tipo de respuesta. Si no encontramos esa posibilidad de rendir cuentas, que veremos con posterioridad, es decir, de reclamar cuáles son los motivos por los que se ha llevado algún tipo de decisiones, pues estamos fuera del rango del respeto a la dignidad humana y del respeto a las colectividades en ese sentido. Es decir, aunque sea por cuestiones de eficacia o de eficiencia, si nos dejamos llevar por la toma de decisiones de inteligencia artificial, que en el ámbito democrático, desde luego, es la negación de la propia condición de ciudadano, pero bueno, si nos dejamos llevar por la toma de decisiones en otro ámbito que no sea el político, siempre habrá que tener también en cuenta que haya una respuesta última o una cuestión final sobre la que poder reclamar algún tipo de responsabilidad. Ahí habla en términos un poco tétricos, es decir, que por regla general las decisiones de vida o muerte no deberían cederse a los sistemas de inteligencia artificial. Bueno, faltaría más. Transparencia y explicabilidad, que también se abordará en una de estas clases o píldoras sobre la cuestión de la inteligencia artificial y la recomendación de la UNESCO. Desde luego, para respaldar esa gobernanza democrática, obviamente, tiene que haber un conocimiento por parte de los ciudadanos de los motivos por los cuales se ha desarrollado algún tipo de tecnología que les aborda o les afecta directamente en su vida diaria. Desde luego,
aunque se aborde con exhaustividad en otra cuestión, bueno, la transparencia y la explicabilidad de por qué se ha llevado a cabo cualquier tipo de decisión acorde con la inteligencia artificial, pues desde luego también es fundamental. Y también cuando se toma algún tipo de decisión que les implique o les afecte directamente, pues deberían estar informados respecto de que esa decisión se puede llevar a cabo teniendo en cuenta los datos facilitados o la inteligencia desarrollada desde un punto de vista artificial. Como decíamos, solicitar algún tipo de explicación, aunque sean instituciones del sector público o alguna cuestión privada, desde luego tiene que haber un recorrido, un íter, en ese caso digital, para poder indicar a la persona perjudicada o dañada en ese sentido cuál ha sido el motivo de tomar algún tipo de decisiones. Ahí concluye que las personas deberían poder conocer los motivos por los que se ha tomado una decisión que afecta a sus derechos y libertades. Si rehuimos esa necesidad, pues desde luego estamos en un ámbito que poco a poco se va alejando del escenario democrático, ya no ideal, sino de mínimos. Desde un punto de vista técnico, pues obviamente cuanto más transparente es una sociedad, pues también se aboga por lo que hemos hablado de las cuestiones del ámbito pacífico en el que se desarrolla una sociedad, un ámbito de justicia, de democracia, que sea inclusivo, que no deje a nadie fuera del ámbito social, se reduce la corrupción y la discriminación, se fomenta la confianza. A fin de cuentas, esa transparencia lo que puede permitir a la ciudadanía es comprender cómo se implementa cualquier etapa de la inteligencia artificial en algo que les puede afectar en su día a día perfectamente. Más allá de los conocimientos que se puedan tener sobre la materia, que ya partimos de la base de que no es una cuestión accesible para la mayoría de los ciudadanos, cuanto más facilidad se pueda dar para comprender, al menos a grandes rasgos, cómo se ha llevado a tomar algún tipo de decisión y más de calado público, pues desde luego se estará refrendando en ese caso una situación en la que se genera una sociedad transparente, democrática en mayor medida que aquella que sea opaca o que oculte los motivos por los cuales se llevan a cabo determinadas acciones. Obviamente va relacionado o correlacionado la responsabilidad ética y la obligación de rendir cuentas en este sentido, de manera que deberían ser siempre atribuibles en última instancia todas estas actuaciones de inteligencia artificial a una responsabilidad concreta. Si no, pues estamos en un escenario completamente oscuro en el que no sabemos sobre la base de que se toman determinadas decisiones. Para ello, para que siempre quepa esta posibilidad de revisar las situaciones que se llevan a cabo desde un punto de vista artificial por la formación de algoritmos o por la acumulación de datos en un determinado sentido, desde luego sería conveniente pues, materia de auditoría, de evaluación de impacto, de evaluación de la diligencia debida en la toma de decisiones, es decir, todo un proceso a través del cual se generen garantías. A fin de cuentas, todos los derechos siempre se correlacionan con las garantías de los mismos. Si se reconoce un determinado derecho, pero no hay modo de garantizarlo, no hay modo de reivindicarlo de ninguna manera, simplemente estamos construyendo castillos en el aire. En este sentido, el impacto de la inteligencia artificial a lo largo de toda su vida, de todo el proceso, pues debería dar como consecuencia que haya algún tipo de evaluación o algún tipo de mecanismo que en ese caso permita revisar esa diligencia debida en el acto llevado a cabo. Aquí volvemos a la cuestión anterior. Si para garantizar una participación pública efectiva, lo que se requiere es que los miembros de la sociedad tengan la capacidad de entender esas decisiones, o al menos ser informados de esas decisiones de utilización de sistemas de inteligencia artificial. Estamos en la misma línea de fomentar un cambio totalmente en el modelo educativo para comprender de una manera diferente que las decisiones ya no se llevarán a cabo de una manera tradicional, sino que pueden tenerse en cuenta mecanismos de inteligencia artificial y esas decisiones afectan de manera directa a la vida de las personas. No lo correlacionamos directamente con el ámbito democrático porque aquí se relaciona con la educación, pero a fin de cuentas la educación es ese proceso a través del cual se van generando los ciudadanos del mañana, de manera que tendrán una incidencia directa en cuanto a mecanismos de participación política y de participación cívica en el desarrollo de las sociedades. En este caso, la propia gobernanza y colaboración adaptativa de múltiples partes interesadas, que era la segunda parte más importante de nuestra disertación, guarda una clara relación con el modo en el que se lleven a cabo determinadas decisiones y esa relación directa viene con la privacidad, el derecho a la privacidad y al manejo de los datos que se tienen de los ciudadanos. Ya no estamos tanto en un proceso participativo en el que la ciudadanía participe, sino que en la gobernanza que se lleve a cabo desde el propio sector público, se lleve a cabo cualquier tipo de actividad, lo que se requerirá es que haya múltiples partes intervinientes para que todos los enfoques puedan llevarse a cabo o tengan
participación en ese proceso. Entonces, se incide en esta idea en tanto que todas las partes interesadas tengan presencia en ese proceso, que los enfoques inclusivos de gobernanza son necesarios para garantizar este desarrollo de la inteligencia artificial y que es beneficioso que sean compartidos por todos para efectivamente desarrollar un ámbito sostenible, en este caso también por la utilización de la inteligencia artificial. Por tanto, se habla de adaptar normas abiertas y garantizar la interoperabilidad para facilitar la colaboración, aparición de nuevos grupos de partes interesadas, permitir una participación significativa de las personas y las comunidades. Incluso también habla de la posibilidad de grupos indígenas en cuanto a focalizar en grupos concretos esta posibilidad. Ámbitos de acción política. Aquí ya en la segunda parte de la recomendación va desgranando los ámbitos en los que se va focalizando esta cuestión. En este caso nosotros subrayamos la cuestión participativa, pero bueno, elaborar instrumentos de impacto desde luego es una cuestión a tener en cuenta, así que desde el punto de vista ético pues ya hemos dicho que facilitar la participación ciudadana de conformidad con valores y principios enunciados en la recomendación es un paso lógico y a fin de cuentas analizar desde un punto de vista ético los posibles beneficios o perjuicios que puede provocar una decisión llevada a cabo o decisiones políticas tomadas a cabo desde un punto de vista no personal, sino de naturaleza artificial. En esta evaluación ética, pues bueno, lo que decíamos, recomienda la existencia de, dentro del sector privado también desarrollar mecanismos de diligencia debida, no aumentar la brecha digital, ya hemos dicho desde el punto de vista de la actualidad y también del futuro, en ese sentido la separación entre sociedades y también dentro de las propias sociedades, que no se generen, no se lleven a cabo pues, bueno, diferenciaciones entre ricos y pobres en ese sentido. Desde un punto de vista ético, pues bueno, en materia de derechos humanos, obviamente siempre tienen que estar respetados en la evolución de esta inteligencia artificial. Los gobiernos deben adoptar un marco regulador que efectivamente favorezca ese procedimiento de las autoridades públicas, facilitando la participación de los ciudadanos y haciendo frente a los desafíos sociales. Es un principio ético desde el que desarrollar la propia evolución de las sociedades. Evaluaciones de impacto ético deben ser transparentes y abiertas al público. Y luego ya habla de otras cuestiones como gobernanza y administración éticas, que bueno, desde el punto de vista de los mecanismos de inteligencia artificial, pues que sean inclusivos, transparentes, multidisciplinarios, multilaterales y cuenten con múltiples partes interesadas. Es decir, que no se focalice solo la cuestión desde un punto de vista vertical, sino que haya una relación horizontal en este sentido. Al final, esa gobernanza blanda en la medida en que haya siempre múltiples controles y a fin de cuentas la posibilidad de evaluar informes sobre la cuestión de la inteligencia artificial. Pues diferentes niveles de auditoría, datos, cumplimiento de directrices éticas, esta sería la gobernanza blanda en ese sentido y alentar que tanto entidades de carácter público como privado como las organizaciones de la sociedad civil pues no se incorporen también al debate en este sentido respecto de la gobernanza en materia de inteligencia artificial. A fin de cuentas, generar un ecosistema digital para el desarrollo ético e inclusivo de los sistemas de inteligencia artificial. Establecer mecanismos con las organizaciones internacionales, esto desde el punto de vista más amplio, con los países más desarrollados, otros que carezcan del litoral, etcétera. Al final, foros para generar una mayor inclusividad y velar por que esas organizaciones multilaterales pues, también desempeñen un liderazgo para la seguridad y protección de los ciudadanos. Luego se habla de otras cuestiones que ya se tienen en cuenta desde el punto de vista de la recomendación en general, respecto de los datos abiertos, desarrollo y cooperación artificial, internacional, perdón, medio ambiente, cooperación de estos sistemas, a fin de cuentas todas estas cuestiones de género, la cultura, la educación, que ya hemos hecho mención sobre ella, la comunicación como ese acceso a la información, la economía y el trabajo que también se valorarán, la salud y al final lo que decíamos, un seguimiento y una evaluación que permita la participación de las partes interesadas. En este sentido, la valoración final es positiva, en tanto que se aborda de manera amplia todos los ámbitos de la participación, pero también cabe desgranar esa doble variante respecto de la participación en cuanto que parte interesada en algún tipo de proceso y también la participación en cuanto a la mejora o protección de la democracia en las sociedades. Muchísimas gracias.